Hola, mi nombre es Sandra Colín. Estoy llevando a cabo el taller de agroecología a través de la red y pues esta es mi entrevista. Estamos aquí en la Ciudad de México con el biólogo Francisco Meneses Benítez con el proyecto Sembrando Valores. ¿De qué se trata su proyecto? Buenas tardes. Mi proyecto o nuestro proyecto se trata sobre la activación en una comunidad para que las personas se vuelquen o por lo menos tengan la tendencia de cuidar sus áreas verdes. Estamos trabajando en la Ciudad de México, en la parte norte de la Ciudad de México, en la alcaldía que se llama Gustavo A. Madero, y es parte de un proyecto que impulsa o impulsó la Secretaría de Cultura en 2019. Se hizo la convocatoria, participamos, fuimos seleccionados y el objetivo nuestro era activar e incentivar que las personas cuidaran sus áreas verdes. En el caso específico nuestro, nuestra colonia tiene la mayor cantidad de áreas verdes en la zona norte de la ciudad. Ahorita no tengo en la mano el dato, pero es muy importante la cantidad de áreas verdes. Es la única colonia que tiene todavía jardines, amplias áreas verdes. Prácticamente es la única, de hecho, en toda la zona norte de la ciudad que tiene tantas áreas verdes. ¿Y cuál sería el objetivo con estas áreas verdes? Como comento, hay que incentivar que la gente se vuelque a cuidar las áreas verdes. Ahorita en 2020, nuestro propósito es que no solamente se vuelque a conservarlas, sino que empiece a tratar de convertirlas en áreas susceptibles de cultivo, o lo que comúnmente se llama huertos urbanos, porque naturalmente vivimos en la Ciudad de México. Entonces, estamos tratando de hacer que la gente, naturalmente por las circunstancias de esta época, que estamos en 3 de mayo del 2020, es muy difícil ahorita realizar esa actividad. Sin embargo, a través de trabajos en línea y a través de comunicaciones personales, hemos manifestado nuestro interés de convertir ciertas áreas estratégicas de aquí de la colonia en huertos urbanos. ¿Con qué fin? Sabemos nosotros que en general la tendencia actual es, o manejan que supuestamente un huerto urbano es como quitarle, ¿cómo le llaman? Como si fuera una acción subversiva, ¿no? Nosotros creemos que más que una acción subversiva es más bien regresar a su origen. La gente tiene que regresar a su origen. O sea, la gente tiene que religarse a la naturaleza. Lamentablemente las ciudades, las urbes, hacen que la gente viva una vida completamente artificial. No conocen lo que son las plantas, no conocen lo que es el suelo, no conocen que lo que se comen se plantó alguna vez, se cortó alguna vez, y sino siempre van al súper, simplemente van al súper y ya lo compran. Y esta es una cuestión que se perdió en las ciudades, aun cuando aquí en México todavía se sabe, ¿no? Porque la gente va a las escuelas y ahí se les enseña en las escuelas a que existe el campo y que el campo es, de ahí se saca lo que se consume. Pero a nivel de ciudad también es factible que nosotros hagamos plantaciones aquí en México, en la época antigua, en la época azteca, en la época de los antiguos mexicanos. Todas las personas tenían huertos en sus casas, huertos en sus traspatios. De hecho, aquí en México se llama siembra de traspatio, no huertos urbanos, sino siembra de traspatio. Y como tal estaba organizada para que todas las familias fueran autosuficientes, porque ese era un concepto cultural nuestro, de todos los pueblos de América, no nada más de México, sino de todos los pueblos de América. La autosuficiencia era un concepto fundamental, era una política social, digámoslo así, el agente no individual suficiente, moral, financieramente, físicamente, y que a nivel colectivo las familias fueran autosuficientes y a nivel comunitario las comunidades fueran autosuficientes. Era una política que se implementó en la época antigua, antes de 1521. Nosotros nos dimos cuenta que recordándoles a nuestros vecinos que alguna vez en México se consideró los cimientos del cielo, el paraíso aquí en la tierra, por la gran cantidad
de flores, plantas comestibles, de ornato, animales, todo era como decían estos, los misioneros que llegaron aquí con los soldados, pues era un Edén, pues sí, efectivamente fue eso. Entonces, como que recordarles a la gente sus raíces les permite entrarle con más facilidad a estos conceptos de autosuficiencia y volver a implementar lo que son los huertos de traspatio, pero bueno, actualmente se les llaman, ¿qué? Huertos urbanos. Eh, ¿Qué piensa del sistema del campo actual? Del sistema de la forma de producir actualmente. Aquí es interesante porque, fíjense, hemos tenido la oportunidad de estudiar un poquito, aunque somos de formación de biólogo, hemos tenido la oportunidad de estudiar un poquito la parte histórica, aquí por lo menos en México. Sucede que en 1527 a 1535 tuvo lugar, digamos que el factor principal por la cual se transformó todo el campo y o sea, todos los sistemas agropecuarios aquí en México. Se introdujo el ganado, se introdujo el concepto de monocultivo y se introdujeron cultivos que no eran autóctonos. Y el principal cultivo que cambió para siempre todo el concepto agropecuario fue el del azúcar, de la zafra. Aquí en México no se producía eso, no era común. Porque, déjenme ustedes comentarle que incluso hay escritos de los Vedas y otros pueblos que si quieres conquistar a un territorio, un país, pues siembra azúcar y dales azúcar. Con eso los enfermas. Y es cierto. Bueno, pues sí, cuando vino el cambio de régimen al contemporáneo, se cambiaron todas las cuestiones agrícolas, cómo se cultivaba aquí en México y también en América. Vinieron las famosas encomiendas. Fíjense lo que son las cosas. Se cree actualmente que las encomiendas fueron unos emplazamientos traídos por los europeos, pero no. Sucede que el concepto agrícola de los antiguos es muy parecido al concepto de las haciendas o encomiendas, o a ustedes, a los que hayan vivido en Europa, lo que hacían los templarios cuando querían hacer regiones autosuficientes, lo que ellos hacían era ponían un centro de servicios, un centro donde podían plantar, hacer acopio de semillas, hacer acopio de materiales y se empezaban a contratar gente, pero hay gente que se comprometía a vivir, etcétera. Se estimulaba una cierta economía. Bueno, pues aquí en México no era la excepción. Por medio de esos sistemas agrícolas integrales, por llamarlo así, para que nos entendamos, que estaban en los cascos de las antiguas haciendas que se cree que eran los trajeron, pero no los trajeron, porque imagínense, si los europeos o los que haya sido hubieran implementado esas haciendas como estrategia de su desarrollo, pues no las hubieran abandonado. Pero históricamente, conforme avanzaron los años, se fueron abandonando. ¿Y por qué se fueron abandonando? Pues porque la gente que sabía manipular todos los instrumentos e insumos y enseres y demás, también los fueron abandonando. O sea, se quedaron sin técnicos. Las haciendas al quedarse sin técnicos para operar todos los sistemas hidráulicos, todos los sistemas de almacenamiento, todo eso, pues tuvieron que cerrar y cerrando. Entonces, cuando cambiaron el régimen y empezaron las encomiendas, o sea, esos cascos de hacienda los utilizaron como campos de concentración. Allí empezó el problema. Junto con el hecho de que se fueron los técnicos, empezaron, pues lamentablemente quizás por enfermedades o por genocidio, se fue disminuyendo la población. Desde 1535 a casi el siglo siguiente, a la entrada de 1700, se redujo. Hay investigadores norteamericanos que consideran que se redujo al 10%, al 20%, 30%. Cosa curiosa, como dicen que ahorita también quieren hacerlo, pero bueno, no nos metamos en problemas. Se redujo tanto la población que finalmente se cambió el régimen de cultivos. Entonces empezaron a hacer monocultivos, empezaron la crianza de ganado. Insisto, el ganado y la zafra fueron la cosa o los instrumentos de cambio de régimen en el campo más brutales que se pueden tener. ¿Por qué? Porque los potreros, o sea, por medio de los potreros, o sea, los potreros son las pastizales, tiraron bosques,
tiraron zonas agrícolas, se extendieron los pastizales para que los animalitos estuvieran ahí comiendo. Si ustedes quieren saber cómo lograron combatir a los náhuatl de Norteamérica, fue por medio, eso está, no, yo no lo digo yo, pero ahorita como no estamos viendo eso, se los comento. Por medio de los hatos ganaderos. Llegaban los, eso está reportado, llegaban los ganaderos, se instalaban, soltaban sus animalitos y ellos servían como base de apoyo para los misioneros y para los soldados que andaban haciendo la guerra a los náhuatl del norte, de Norteamérica, desde prácticamente de Jalisco, o sea, de Querétaro, prácticamente de Querétaro hasta Alaska, se consideran los náhuatl del norte, y todas las guerras que se suscitaron fue porque se empezaron a introducir los hatos ganaderos. Y los hatos, los ranchos ganaderos servían de bases de apoyo para esos soldados, para esos misioneros que poco a poco iban ahí entrando. Y pues por lógica, pues les servía mucho porque iban absorbiendo los campos agrícolas, iban deforestando, etcétera, etcétera. Y luego el azafre, luego el azúcar, todo eso. Bueno, entonces, ¿cuál era la pregunta? Ya me fui muy lejos. La situación del campo Ah, actual. sí, entonces todo eso se deriva de esa situación desastrosa. Ya para el siglo XVIII, XIX, se trata de instrumentar, más bien regresar un poco a a las prácticas antiguas, pero para 1900, ya el siglo XX, otra vez viene no solamente se olvidan las técnicas antiguas de agrícolas, sino que las técnicas antiguas de medicina, las técnicas antiguas sociales, las técnicas antiguas, todo va a la goma. Órale, afuera, que ahora viene la modernidad. Entonces, actualmente las técnicas agrícolas es el producto de una cuestión sociopolítica, cultural, para quitarles a nosotros, los habitantes actuales, todos los conceptos básicos que nos hubieran permitido tener una vida sensata y decente, tanto económicamente, culturalmente, agrícolamente y saludablemente. Entonces, ¿qué más? La situación de la erosión del campo. Ah, pues sí, porque esas prácticas agrícolas erosionan. Imagínense que quito la cobertura arbórea para poner vacas. Más o menos las vacas todavía conservan un poco el suelo, pero son los chivos, los borregos, los marranitos. No. Contaminan el suelo. Si existe la proliferación del metano y del CO2 y gases de efecto invernadero, es por los hatos ganaderos Ahora, de todo tipo. por ejemplo, ahorita se está llevando a cabo pues una revalorización de todo lo que es la agricultura convencional y se están llegando a términos que sean más saludables con el ambiente, que haya comercio justo. Esto entra todo esto dentro de el concepto agroecología, el desarrollo sustentable, ¿no? Eh, ¿qué técnicas o qué desafíos enfrentaría su colectivo al intentar ser autosustentable, al intentar cultivar en las áreas verdes, pero de una manera amigable con el ambiente? No sé, con polinizadores, ¿de qué manera, a qué desafíos se enfrenta su colectivo respecto a la agroecología? El principal desafío es tratar de trabajar en mayo 2020 en adelante, porque sabemos que existe una condición donde no se nos permite trabajar libremente. Ese es el principal reto. Pero por un lado habría que esperar a ver en qué momento se mejoren las condiciones. Ahora, en el caso de que se mejoren, dudamos mucho que se regrese como estaba, o sea, que podamos salir como si nada, ya no va a ser así por las circunstancias que se están dando, pero quizás lo que sí se pueda rescatar es el hecho de que la gente vea las áreas verdes no como lugares de esparcimiento, sino como zonas potenciales de alimentos y de aprendizaje. O sea, la gente ya debe ver las áreas verdes como áreas de aprendizaje. ¿Y qué cosa tienen que aprender? Ah, pues cómo funciona el medio ambiente, o sea, el ambiente, cómo funciona la naturaleza, para qué existe la relación nuestra con la naturaleza. Fíjense lo bello que es el concepto ancestral de América, no nada más de México. Nosotros somos los hermanos mayores de todos los seres vivos. Nosotros estamos aquí para cuidarlos a toda la naturaleza. No estamos para servirnos de ellos, ni de las vacas, ni de los puercos, ni de la tierra, ni de los árboles, ni de los pescados. Esos no están para satisfacer nuestros apetitos voraces. No.
Nosotros estamos aquí para servirles a ellos, embelleciéndolos, cuidándolos, haciéndolos que proliferen mejor, más sanos, más amplios, más verdes, más gorditos, más grandecitos, que el número de especies no esté en desequilibrio. No estoy hablando de conservadurismo, ¿o cómo? ¿Conservación? Porque Conservacionismo. el conservacionismo conceptualmente es un aspecto actual, tiene que ver con un aspecto político, no con un aspecto ambiental o ecológico. ¿Por qué? Porque si busca la conservación de ciertas áreas, no las toquen, déjenselo a los autóctonos. Pero da la casualidad que los autóctonos no tienen los medios Claro. para conservar o manipular esas áreas. Entonces, cuando llegan ciertas empresas grandes que manejan agroquímicos y cuestiones agrícolas y fundaciones, no digo que nombres porque es muy feo, muy feo decir nombres, y se apropian de las riquezas de esas personas y los corren o los matan. Esperemos que no, ven, o sea, los corre, los quita. Shu, shu. ¿Y quién dice algo? Les voy a platicar el caso de aquí en Chiapas, en la selva, en la reserva de la biosfera de los Montes Azules. Es una reserva, supuestamente, nadie la puede tocar. Pero ¿cómo está que muchas de las hectáreas de las áreas de esta zona han sido comercializadas? ¿Y cómo está eso de que ya cambiaron los patrones, o sea, los patrones hidráulicos de esa zona ya cambiaron? No que es una zona de conservación. Como esto hay muchos ejemplos en muchas partes de América, ¿no? O sea, donde supuestamente se conserva, pero la verdad hay una cuestión política ahí que es la que dirime las cosas, las consecuencias y las directrices. Ahora, si queremos ver el concepto agroecológico, pues para mí, desde el punto de perspectiva de lo que hemos hecho, es un intento más para que esta ciencia todavía persista, pero para nosotros, nuestra concepción es ya esta ciencia ya, a la goma, ya que se vaya, porque no obedece a las circunstancias actuales. Si la ciencia quiere persistir y subsistir con sus principios dogmáticos, porque es la otra, ahora resulta que la ciencia es dogmática, bueno, en fin, lo que sea, no me hagan caso, bueno, sí hagan caso. Este, si quiere subsistir con los dogmas científicos que actualmente lo rige, bueno, pues van a tener que hacer maroma y teatro, porque el hecho es que las circunstancias mundiales actuales les van a exigir un cambio profundo. O sea, aquí me comentabas de un concepto de agroecología, ¿no? O sea, como que sumar la agricultura con la ecología y hacerlas compatibles. Pues ese concepto estaba rebasado en la época antigua. O sea, eso era cualquier campesino que todavía conserve sus costumbres y tradiciones y conocimientos ancestrales es capaz de hacer una plantación que vaya de acuerdo al medio ambiente, al ambiente de la zona. Cualquiera, de veras. Y ahorita no sabemos porque todo ese concepto ancestral, pues, por mala costumbre, lo hemos ido borrando, pensando que esos pueblos autóctonos eran bárbaros, salvajes. Y pues la verdad no fue así. Sí, Ellos sabían cómo sembrar, en qué época sembrar, qué consideración la luna, el cielo, las estrellas, lo que ustedes quieran y manden, pero tenían una ciencia agrícola, una ciencia para alimentar a la gente y para que las cuestiones de estética, ¿cómo le llaman? De paisajismo, la utilidad. fueran y utilidad humana estuvieran de la mano. Imagínense, hay un autor gringo, William Cronon, de la Universidad de Ohio. Ay, si no es Cronon, me dicen cómo se pronuncia su nombre, Cronon, William. Bueno, él asevera que en el caso de Ohio, de los bosques de Ohio, porque están bonitos, no sé si sepan que son unos arbolitos, no recuerdo el nombre del arbolito, pero crece a cierta altura y la copa está con un vuelo, crece a cierta altura la copa del árbol. Y está diseñado ese crecimiento y ese tipo de rebolitos para que la gente vaya en carruaje o en caballo o caminando y no se golpee la cabezota. Este investigador norteamericano se dio cuenta que eso es a propósito, que los antiguos norteamericanos del norte hicieron esas plantaciones, esos bosques para zonas de esparcimiento, que nuestros antiguos americanos del norte tenían a bien cultivar aspectos para el solaz esparcimiento de la gente. Hoy en día ese solaz esparcimiento es escaso y no se da de forma sistemática para que la gente adquiera ese beneficio, digámoslo así, espiritual o por lo menos anímico. Este investigador también sostiene y considera por sus datos que en el caso del Amazonas fue un río que no es natural del todo, sino que está hecho
para extraer de él todas las materias primas, maderas, minerales, animales, hierbas. Él comenta que todas las estaciones o poblados que están en la ribera del río, que es un río navegable, estaban ahí como si fuera un supermercado. O sea, aquí tenemos el departamento de plumas, aquí tenemos el departamento de nogal, aquí tendremos o sea, así estaba las poblaciones del río Amazonas distribuidas de acuerdo a los productos que se podían obtener. Y este investigador nos hace ver que el concepto que tenemos de los nativoamericanos, de todo el continente, está mal enfocado. También el caso de las solanáceas, ¿no? Que eran, Sí, o sea, los tomates, los jitomates o tomates, como les dicen en otras partes del mundo, este, la familia de las solanáceas son plantas tóxicas, pero pues estas las modificaron a propósito para que fueran sabrosas y no tóxicas. Se modificaron las plantas con fines comestibles, no solamente el tomate, sino muchas otras plantas como el maíz. El maíz tiene que tener un proceso de nixtamalización para que sea comestible. Si no, pues eventualmente puede causar ciertas afecciones en la salud comerlo así directamente. Se tiene que pasar por un proceso. Todo eso fue científico, o sea, hubo una ciencia, no nada más así empírico, de, pues le pongo. No, 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 no. Porque eso no existe. Muchas veces la gente estaba con la finta de los descubrimientos de medicina que ya el investigador fulano fue al Amazonas y encontró la cura del cáncer o lo que sea. Pero nunca nos ponemos a pensar que nadie en su sano juicio va al Amazonas nomás a ver qué encuentra, sino tiene que ir con la idea de qué buscar. Tiene que tener su guía. Y esa guía sí existe. Y eso se los comento porque en la carrera de biólogo analizamos el códice badiano y nos dimos cuenta que es toda, ¿cómo le llaman? Una farmacopea de plantas, desde su aspecto físico, cómo se reproduce esa planta, cómo se puede cultivar la planta y qué partes de la planta funcionan para qué cosa, qué principios activos tiene la planta y dónde se puede encontrar en qué parte del mundo. Todo eso está ahí. Y además, el códice que llegó aquí en México no es ni el 20% de lo que está todavía en Europa. Entonces ellos, los abusadillos, pues bien saben qué buscar y en dónde buscarlo y para qué. No es una cuestión de azar. Los retos a los que nos enfrentamos nosotros aquí es más bien difundir lo que es la cultura ambiental, cómo mejorar anímicamente, cómo relacionarnos con los huertos o con un cultivo, con las áreas verdes, para mejorar anímicamente. Cómo ver esos espacios, no solamente para que los animalitos hagan sus necesidades fisiológicas o para que los niños jueguen a la pelota, sino que empiece a haber un aprendizaje de cómo se relacionan las personas con los organismos vegetales, no nada más con perros y gatos, sino con organismos como árboles, como flores, como las herbáceas del pasto, las nubes, el cielo, la luna, todo tiene que volver a religarse, porque es una pérdida tremenda que la gente pierda esa sensibilidad, no sepa en qué época del año, me refiero al clima, o sea, si está en otoño, invierno, verano, no sabe en qué estación del año vive, no sabe en qué fase lunar está. O sea, ¿cómo es posible que uno piense, solamente los agricultores deben saber eso? No, 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 no. Y las brujas. No, no, no solamente ese sector, sino toda la gente para un beneficio interno. Se beneficie la gente. Ese es nuestro reto. Hacer que la gente se religue con todo lo que le rodea a través de las áreas verdes, ya sea que las convirtamos en huertos urbanos o ya sea que le demos ese espacio para aprender a religarse con la naturaleza. pues es muy interesante todos los datos históricos que pues logra rescatar su colectivo. Es muy interesante, me gustaría saber si tienen alguna página en internet donde los podamos localizar, tanto las del colectivo como pues todos estos datos históricos. Sí, los datos históricos los pueden consultar en la revista GEFAO y todos los datos de huertos y todas estas experiencias y aventuras los pueden encontrar en la página GEFAO Sembrando Valores. En Facebook, GEFAO Sembrando Valores. En Twitter, @sgefao. En Instagram, sbgefao. Canal de YouTube, que es ¿cómo se llama el canal de YouTube? Sembrando Valores. Pues le agradezco y eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.